Bueno, continuar. José, ¿vos querías decir algo más de lo que venías hablando? No, era para cerrar que por ahí en el caso del centro de salud de las UPAs definían formas de intervención del equipo de salud por crear ellos mismos sus propios mapas, no era por ahí uniendo los mapas. Y ni hablar en este caso de catastro también cuando el acceso a servicios, cuando lo hace unilateralmente eso define también por ahí muchas políticas desde el Estado. Eso nomás era para sumarle esto Bien, Yo que lo oficial y lo quería hegemónico, comentar ¿no? ahí en ese sentido que, como dice Boaventura Sousa Santo, que a través de una construcción coral se recuperan todas esas experiencias cognitivas, esa gran riqueza que han sido perdidas. Él habla de un epistemicidio masivo y dice que a través de la construcción colectiva se produce la recuperación de ese conocimiento, de esas condiciones que estaban visibilizadas por el pensamiento abismal, de un pensamiento hegemónico, inscrito en la epistemología occidental, ¿no? bien. Sí, bueno, No sé gracias si se María escucha. Elena por el aporte. Sí, perfecto. Bueno, justamente aquí mencionamos el poder que tiene la cartografía, en el sentido de justamente las personas que construyen esas cartografías, que aquí se denominan cartógrafos, pero que son actores y sujetos sociales con los que trabajamos, justamente son mirados desde esa perspectiva, ¿no? De sujetos constructores, no solo producidos, sino productores de lo social, y que en relación a este instrumento, digamos, de mapeo, se les da la posibilidad, como decís vos, de poder visibilizar esas otras miradas que fueron invisibilizadas por la mirada hegemónica. Y aquí lo último que queríamos mencionar es que en el proceso de construcción del mapeo, los propios actores son aprendices de su espacio, ¿no? Espacio que al mismo tiempo se encuentran creando. O sea que en la cartografía social se genera ese encuentro, por eso es colectivo, en donde diferentes actores que están posicionados en distintos lugares de ese territorio en función a intereses, a capitales, a diferentes deseos también, construyen una mirada de ese territorio en relación a objetivos concretos, ¿no? Siempre también se parte de objetivos, eso ya lo vamos a ver más adelante, pero y en esa construcción generan nuevos saberes, porque en ese intercambio, al finalizar el mapa, todos los cartógrafos sociales participantes conocen más el territorio, ya que al conocer más el territorio se amplían las posibilidades de comando y acción comunitaria, que hasta ese momento estaban en poder de quienes concentraban el conocimiento. O sea, hay una horizontalidad del conocimiento, y en ese compartir e intercambiar, voy a aceptar a dos chicos que justamente el saber se hace colectivo, ¿no? Deja de ser propiedad de alguno de esos actores y pasa a ser parte del grupo, del colectivo que está trabajando en el mapeo. También común, saber. Exacto. Bueno, entonces, como para cerrar este primer marco que queríamos darle, teórico, epistemológico y también metodológico de la cartografía, vamos a decir que la cartografía social entonces es un método donde existen un conjunto de técnicas y procesos que buscan comprender esas dinámicas que se dan dentro de un territorio mediante la utilización de mapas, ¿no? La elaboración conjunta de mapas. Permite la construcción colectiva de cada territorio, conformando su identidad y generando conciencia en quienes lo habitan. Como dijimos al principio, nuestra intención en esta clase es poder no brindarles todas las herramientas que representa la cartografía como método, porque sería imposible, sino poder trabajar en relación al mapeo de actores, relaciones y territorios, que justamente
una de las herramientas que nos brinda la cartografía social como método para poder generar mayores procesos de acercamiento y conocimiento de los territorios a partir de esta herramienta que va a posibilitar una construcción colectiva de ese territorio desde una metodología participativa, ¿no? En la que los actores van a ser partícipes de esa construcción. No sé si quieren aportar algo, compas, o pasamos directamente a los... Pasamos porque... Pasamos, capaz cuando tengamos los ejemplos de mapitas, Bueno. podemos andar ahí en instrucciones. Y aquí es donde nosotros les vamos a proporcionar, porque en la bibliografía obligatoria está, en la que seleccionamos para esta segunda etapa, el texto de Algranati, que justamente él plantea tres tipos de mapeos de actores, y parte justamente de esta concepción del actor como un sujeto individual o colectivo que se posiciona en el espacio social y que tiene también diferentes condicionamientos y estrategias y intereses en relación a cuáles son sus capitales, cuáles son sus deseos, sus necesidades, y va entramando estrategias que involucran alianzas, conflictos, ¿no es cierto?, diferentes tipos de relaciones a partir de los cuales va a entramar sus relaciones con los otros actores sociales. Entonces, Algranati plantea ese marco de actor social y nos plantea que él plantea tres tipos de mapeos, ¿no? Y que el punto de partida de todo mapeo va a ser, esperen que tengo otro estudiante, justamente el punto de partida va a ser según los objetivos que se definan, ¿no? En ese proceso de mapeo. O sea, previo a ese proceso de mapeo tiene que haber una definición de el para qué del mapeo, ¿no? ¿Qué queremos develar a través del mapeo? Entonces, los modelos que él presenta, bueno, obviamente que menciona que son orientativos y que resultan complementarios, ¿sí? ¿Cuál va a ser el uso de estos mapeos? Es muy importante tener en cuenta el qué y el para qué. Sí, en esos casos ellos son comunicadores y comunicadores sociales, entonces también tienen como un objetivo específico el texto. Eso también para tener en cuenta quién lo escribe y en este caso para qué y qué quiere visibilizar. Seguro. Bueno, en esos tres tipos que plantea Granati, desde posicionamiento de comunicador social, pero que trabaja en territorio, plantea como primer tipo el mapeo de relaciones o redes, que él también se lo denomina este tipo de mapeo mapa social o sociograma, ¿no? ¿Y qué es lo que permite ese mapeo? Este tipo de mapeo permite graficar y describir las relaciones que establecen entre sí diferentes actores sociales, ¿no? Entonces, la esencia de este tipo de mapeo consiste en, con el grupo con el que se trabaja, con el conjunto de actores con el que se trabaja, se les va a pedir que identifiquen en relación a algún problema en el que estén trabajando, en relación a alguna temática en particular que quieran abordar dentro del territorio, cuáles son esos actores, esos otros actores, esas otras organizaciones, instituciones, referentes, ¿no es cierto?, que están interviniendo en la problemática de manera directa o indirecta, obstaculizando o promoviendo líneas de acción en pos de resolver o de generar estrategias para esa problemática. Entonces, lo primero es generar esa identificación del grupo con el que se va a trabajar en relación a eso, cuál es el tema, problema, y se parte de esa organización, o sea, ese grupo sobre el cual se va a hacer el mapeo, ¿no? Entonces, si trabajamos con
un centro de salud, el centro de salud se va a ubicar en el medio. Ya vamos a ver aquí el gráfico como para que ustedes, gráficamente, ¿no? Sería así. Bueno, aquí salté algunas cosas. El supuesto, entonces, de este mapeo de relaciones es que la realidad está conformada por relaciones sociales, donde participan diversos actores. Y esos vínculos forman redes, y según sea la posición que los distintos actores ocupan en dichas redes, van a definir sus valores, creencias y comportamientos. Eso ya lo dije. Es necesario entonces preguntar con quiénes se vinculan y pedirles que describan cómo es esa relación. Fluidas, de cooperación, de alianza, de indiferencia, de conflicto. También advierte, se requiere recorrer el territorio, ¿no? Y dialogar con otros actores y observar otras relaciones, porque si no podemos quedarnos con una mirada muy superficial y reduccionista de esa trama de relaciones, si nos quedamos solamente con la utilización del mapeo, ¿no? Entonces plantea, bueno, salir, mantener conversaciones, diálogos informales, entrevistas y otras herramientas, observaciones que nos permitan confrontar también y poner en diálogo esos diferentes saberes que vamos construyendo, ¿no? Entonces, una vez construido el mapa, que aquí hay un ejemplo, el que les decía del centro de salud. El centro de salud sería el grupo u organización desde el cual se parte para realizar el mapeo, ¿no? Entonces nosotros, pensándolo en la práctica que ustedes podrían llegar a realizar este año en relación a las entrevistas, que habíamos dicho que se podrían acercar a alguna organización, institución, ¿se acuerdan que uno de los ejes era indagar justamente cuáles eran las relaciones o los vínculos que la institución tenía con otras organizaciones, instituciones, para responder a las demandas que están atravesadas por un contexto de pandemia y de aislamiento, ¿no? Bueno, en esa entrevista ustedes pueden indagar con una pregunta sobre esas relaciones. Entonces, ¿qué puede haber salido? Justamente que hay vínculos con la policía comunitaria, con la Casa de la Mujer, con la universidad, parroquia, radios, sociedad de fomento, club deportivo. Entonces ustedes van identificando en ese mapa los diferentes actores sociales, ¿no? Y después con líneas, plantea Nati, con líneas van a ir representando cuál es el tipo de vínculo que establece el centro de salud, el tipo de vínculo y comunicación que hay del centro de salud para con las otras instituciones, organizaciones. Entonces, con línea recta se van a demarcar las relaciones fluidas, en donde existe una buena comunicación, en donde existen tal vez estrategias en conjunto o derivaciones, diferentes vinculaciones, y con línea punteada sería las relaciones que son inestables, que están, digamos, débiles, que por momentos crecen y por momentos bajan, digamos, las conexiones que tenemos con esa institución, y con líneas zigzag representa las relaciones conflictivas, ¿no? Representar a dónde están esos conflictos, en qué instancias de la relación con instituciones se da. Bueno, y aquí como para mostrarles lo que el grupo del año pasado construyó con integrantes de la comunidad, digamos, del barrio Juan Díaz de Solís, con organizaciones que intervienen en el barrio Juan Díaz de Solís, se construyó este mapeo de relaciones, ¿no? Y de territorio, digamos, que combinaba, pero a mí me interesaba aquí mostrarles cómo ellos, el grupo, pudo referenciar las diferentes organizaciones con distintos colores. No sé si ven ahí en las referencias. Y fueron marcando desde el punto central que representaba el SICA, cuáles eran las vinculaciones con líneas que mantenía la organización para con el resto de las organizaciones con las que se vinculaba, que no todas eran del territorio, algunas abarcaban más, digamos, de lo que representan los límites del Juan Díaz de Solís,
digamos, no era el territorio geográfico en su sentido reducido, sino que justamente hablaba de un territorio más, más abarcativo y que incluía redes en relación a trabajar una temática, ¿no? Una temática en particular. Como yo no participé de este mapeo y estuvieron Rosa y José, tal vez si quieren contar algo más para sumar aquí, compas. Bueno, no, primero que esas líneas que se ven ahí en realidad no son líneas, sino que los estudiantes lo que hicieron es, en ese mismo momento, mientras presentaban el mapeo, fueron trabajando con hilos de distintos colores, esos vínculos y ese tipo de relaciones. Acá no se ve muy bien, pero en esas descripciones acá al costadito, ¿no es cierto?, han ido definiendo cómo son esas relaciones en función de los colores. No tengo esa foto más cercana para mí como para poder explicarla. Sí, ahí sí, fue muy... se ve. Parece, bueno, la característica fuerte, débil. Claro, ahí figura en rojo, sí. sin Azul. relación. Blanco Sí. débil. Mira qué bien que lee la compañera. Fuerte. Y azul fuerte. Sí, yo también lo llevo muy bien, pero eso es. Pero decirles que fue muy interesante porque acá lo que se configuró son las contradicciones y cómo se construyen y cómo las estigmatizaciones y los estereotipos vinculados a las personas en situación, digamos, de consumo, ¿no? De consumo problemático, digamos, los padecimientos de esos jóvenes, de esos niños, en relación a estas instituciones y a sus estigmatizaciones y a sus posicionamientos vinculados a la problemática. Y lo difícil que es sostener un dispositivo comunitario y articular con las organizaciones y organismos aledaños, cercanos, cuando hay distintas miradas respecto del abordaje de la problemática, más allá de las leyes, más allá de las normativas vigentes, más allá de los derechos inculcados y reconocidos en relación a esta problemática, ¿no? Y también por ahí la previa de eso, de llegar al mapeo también, es decir, los estudiantes han recorrido el barrio. En las filminas anteriores decía, bueno, el recorrer también te implica tener, y también seguramente uno va acumulando más conocimiento, va diciendo, bueno, tengo más conocimiento del barrio, que eso es fundamental. Ellos han tenido más conocimiento del barrio, han tenido conocimiento de las instituciones, ya en la dinámica ahí había algunas instituciones que los estudiantes habían significado ahí y que el equipo, en este caso del SICA, no los conocía. Y había otras que en este caso el equipo del SICA decía, no, pero si tenemos vinculación fuerte con esta, y el grupo de estudiantes, en este caso, no la tenía. Entonces, había esa construcción en este caso, de las redes, de las vinculaciones. Entonces era muy interesante eso. Ni los estudiantes han ido a imponer un mapa, sino construido ahí, en el momento. Ellos ya tenían una información previa por haber hecho entrevistas, por haber recorrido el barrio, más, por ir, como decía Nadia, de la cobertura que suelen tener por ahí el dispositivo y las instituciones, ellos han ido un poquito más. Entonces, pero allá puede haber posibilidades. Decía, mayor conocimiento también te permite mayores posibilidades, ¿no?, de acciones comunitarias, decía la filmina anterior, citando ya Carballeda. Entonces, y después se ha venido dando esto, lo que dice Rojas, todas las representaciones, todas las significaciones, las cuestiones de significación negativa, la vinculación con las escuelas, con los CAPs, con las canchas de fútbol, con esos espacios que tenían, y había espacios verdes que no tenían, que también eso, el texto de Granati dice de qué redes carecen, por el término carecen, o sea, el barrio, y qué querían ellos también como espacio, ¿no? Espacios para agregar. Así que José, ese es un ejemplo te hago una pregunta. Sí. Ahí estaban referentes del SICA, ¿verdad?, en la reunión, y estudiantes. Porque también ahí se daba una dinámica que, bueno, en la mayoría de las organizaciones se dan, de que no compartían una misma información todos los referentes, ¿no? Es como que ese mapeo también sirvió para que esos, agentes del SICA que representan una institución y que trabajan en pos de un mismo objetivo también pudieran compartir diferentes representaciones, poner en cuestión, digamos, representaciones, relaciones y vínculos que tal vez compartía uno de la trabajadora social y el resto es como que estaba medio desencajado porque, bueno, la dinámica de la institución al ser nueva
también generaba esa, digamos que la apropiación de determinada información y demás era incipiente, y había como desigualdades ahí en el manejo del poder en relación a los saberes, ¿no? Sí. Sí, y ahí también se veía algo muy interesante, ¿no? El lugar, la disputa por la validación de la profesión del trabajo social, ¿no? Ahí también se veía Sí. claramente esa disputa de saberes y de, ¿no? Y de, sí, de saberes y de validaciones de argumentos vinculados a este dispositivo, y vinculados a digamos, a este lugar, este dispositivo en este territorio. Lo que construye el mapa, ahí podemos, más allá del esto de las relaciones, también era diversidad de actores, ¿no? Como decía Rosa, estábamos desde los docentes, estaban estudiantes de traducción de tercer año, en la universidad también ahí, estaba en este caso el equipo del SICA conformado por, si queremos entrar fino o haciendo por esas clasificaciones, es la trabajadora social con su saber específico, estaba un agente de la comunidad, una persona que trabajaba en la comunidad, que venía trabajando en su expresión también con la iglesia, referente comunitaria, y entonces, y bueno, Marcelo, que es el coordinador, en este caso, del comunitario de la área del CREACE, de la Fundación Nunca Munay, que se desprende también el SICA, y estaba en este caso la colega Gabriela con otra, también como referente acompañante de los estudiantes, y también con una función también específica dentro del CREACE. Entonces, había una diversidad de actores, actrices ahí, y todos estamos aportando y discutiendo y dialogando, y se repreguntaban los estudiantes, como esto se había toda una retroalimentación hasta con nosotros también, como aportando a la construcción de un mapa. Digo que la foto puede quedar y la experiencia puede quedar para muchísimo más análisis de lo que ha salido de ahí. Y más allá de quedarnos en lo que nos dicen los libros y los autores, las chicas, el grupo, digamos, quedó sorprendido, o sea, tal cual como nos plantean los autores que trabajan en cartografía, después de haber trabajado con esta dinámica, en relación a cómo ellos pudieron resignificar eso que habían, esa información o esos saberes que habían obtenido a través de otras técnicas, ¿no? Como las entrevistas, las conversaciones, como que el mapeo les permitió terminar de hilvanar algunas cuestiones que estaban sueltas. Entonces, bueno, es muy... Encuestas, se llevó a cabo útil. otra encuesta que también era algo enriquecedor para el mapeo, las encuestas que han realizado. Muy bien. Bueno, ahora el segundo tipo de mapeo. Tal vez alguna pregunta antes de que pasen bien. al segundo. Sí. O comentario, alguna pregunta, comentario, ¿habían visto ya el mapeo en alguna otra materia? ¿Lo habían...? ¿O es la primera vez que escuchan hablar de mapeo social colectivo? Profe, en mi caso es la primera vez que escucho hablar sobre el mapeo Bien. social. Bien, ahí hay un aporte también de Ailén, es la primera vez, capaz un mapeo más solo, conocer las instituciones y nada más, sí, que es una que venimos proponiendo aquí en Análisis, que es una de las formas de mapeo, pero de eso vemos por ahí muchos, pero unidireccionales, hegemónicos, oficiales generalmente, y lo que venimos a proponer y con las compas es otra forma de construcción colectiva. ¿Sí? Más allá de esa forma, que también se la puede hacer colectivamente, como esto de ver las relaciones con instituciones, de ver los diferentes tipos de actores, que también aquí Aganati lo explica que es más, o sea, tiene una significación y le da todo un enfoque y una prevención a no es así nomás ubicar actores, ¿no? Es bastante interesante después hablar específicamente de mapeo de actores en cuanto a influencia, posición, ¿no? Y esto en cuanto a disputa de poder y quién sabemos que puede influenciar, como conocemos, cuando va tocando personas que son influyentes
para estrategias, ¿no? Para tenerlas cerca también, y otra para la conflictividad, cómo se puede resolver eso. Bien. Bien. Bueno, Bien. ¿alguien más que quiera No, aportar algo algo? anotado, pero no sabía. ¿Se va comprendiendo lo que queremos transmitirles? Capaz que en la síntesis seguramente que es lo peligroso de construir mapas solos, es lo peligroso en cuanto a acceso de derechos, en cuanto a acceso de servicios, bueno, todo lo que vienen haciendo por construir hegemónicamente y unidireccionalmente esto. Capaz que el ejercicio que nos tocó participar con la profe Rosa era decir, bueno, le ha servido a la institución madre, seremos, que es la Fundación Nunca Más Nike, para conocer su propio dispositivo, para que los referentes también de caso de Nunca Más Nike conozcan qué estaban vivenciando su equipo, qué estaban padeciendo y qué posibilidades tenían también. Y a nosotros también es de otra lógica, ¿no? Por ahí nos explicaba ahí cómo se transitan los territorios y cada actor y cada actriz qué significación, función y posibilidades tenía, ¿no? En todo sentido, en cuestión de horario, en cuestión de, no sé, económica, en cuestión de relación, con hacer referente. Siempre, o algunas cosas que siempre pasan en adicción es, cuando tienes la emergencia, uno generalmente, o por la experiencia, cuando recurre al centro, generalmente el centro de salud te excluye más, o te manda, no sé, anda a la dirección de adicciones. Y capaz que pasó la noche y la dirección de adicción, entonces sabemos que las referentas, realmente las mujeres son las que contienen las situaciones de adicciones. O sea, las problemáticas cuando, por ahí hablando mal y pronto, las papas queman. No son esas las instituciones, ahora están viendo las redes, pero siempre ha pasado en la red comunitaria que contenían esto, ¿sí? O por el consumo ha pasado, no sé, un intento de suicidio. Bueno, hay un montón de cosas que han podido saber ahí que es fundamentalmente comunitarias. También en el proceso de la fundación, ¿no? Cuando decía, bueno, cuando se da la famosa alta, bueno, la persona va a volver a su territorio. ¿Con qué herramientas vuelve? ¿Sí? No, y Entonces, cuáles son las hostilidades a las que se presentan en un escenario que las estudiantes en habían escena podido social. describir muy bien en relación a las miradas que las distintas espacios institucionales, espacios organizacionales tenían respecto de la problemática, ¿no? Entonces, ahí uno podía ver en ese Pampa, digamos, ese mapeo de posibilidades para quien se vuelve a su espacio barrial, a su espacio de vida, a su espacio, se reproduce su vida cotidiana y comunitaria, y cuáles son las posibilidades realmente de reinserción, ¿no? Esa Inserción. palabra tan... Tan Claro. trillada. Sí. Sí. Bueno, yo me olvidé de decirles, de comentarles, pero igual cuando lean el texto ustedes lo van a poder profundizar, que lo interesante es hacer la lectura, más allá de la construcción que totalmente aporta el conocimiento, la interpretación del mapa de relaciones, también es muy interesante porque uno puede mirar a nivel, digamos, de cómo se construyen los territorios en relación a una problemática en particular, ¿no? Y cómo esas redes de relaciones que van marcando esos territorios están marcados o están atravesados por fronteras, digamos, aquí, por ejemplo, en el ejemplo se ve, digamos, que hay dos redes de relaciones. O sea, tenemos un grupo de jóvenes, universidad, parroquia hacia abajo, pero nunca se vinculan con el centro de salud y están y comparten una misma zona de referencia, digamos, y el centro de salud tiene toda una serie de organizaciones con las que, o sea que ahí está marcando que existe problemas, digamos, de vinculación, dificultades en la comunicación, y habrá que ver cuáles son los motivos, que para trabajar alguna problemática en particular habría que ver justamente cómo reactivamos estos vínculos y diagnosticar o poder profundizar sobre el porqué de esta desconexión, digamos, de estos dos. Claro, yo cuando veía ese mapa, Nadia, pensaba, Sí. uy, grupos de jóvenes, de jóvenes mujeres adolescentes, ¿no?
que necesitan, digamos, de la educación sexual integral, que necesitaríamos que tal vez una UPA, un centro de salud que esté dispuesto a trabajar los derechos reproductivos y no reproductivos, cuánto bien le harían ese grupo de jóvenes, ¿no? O trabajar las masculinidades hegemónicas, o debatir acerca del uso y del uso de los anticonceptivos, de los preservativos, y cuánto daño hace cuando hay una decisión entre un espacio de salud y jóvenes, digo, podemos pensar muchas más cosas, ¿no? Pero este mapeo también nos da la posibilidad de pensar qué cosas no se están haciendo. Claro. Por ahí siempre voy siempre a Adicciones porque es el lugar donde más años trabajaba en los comunitarios. Y nos pasaba, por ejemplo, en Campo Contreras, trabajando con un club que había un club deportivo que había un grupo de mujeres. Y uno se pone a pensar, esto que es Rosa de los derechos sexuales, ¿se lo puede llevar a la nocturnidad donde practicaban, en este caso, las chicas? O siempre la chica tenía que ver del otro lado, porque lo que interesaba era juntarse, jugar a la pelota, compartir. Que el centro de salud te presente ahí, esa vez como estaba que el equipo, era como muy loco pensar, ¿no? Decir, vendrá un equipo de salud a la noche a trabajar, porque ese es el espacio de ella, donde se unidas. Entonces, era decir, bueno, ¿cómo los acercamos con esta relación débil? En este caso no era conflictiva, era una relación débil porque, sabiendo por ahí la dinámica, en este caso las jóvenes, las chicas venían de algunas del barrio, pero venían también de otros barrios. Por ahí era muy difícil hacerle entender. Era difícil también para nosotros estar respaldados trabajando a la noche, ya les aviso que era muy difícil certificar el trabajo a la noche o compartido, y nosotros estamos ahí acompañando porque queríamos ver cómo se daban las relaciones cuando jugaban al fútbol, y era muy lindo ir un sábado y aparte te lo reconocían el sentimiento en el sentido que el equipo estaba como acompañando. Pero todo eso podemos mapear, analizar, como planteaba Nadia, hacer lo rico también es eso, cómo se construyen por ahí las políticas. De Nación venía, bueno, trabaja en nocturnidad. No había para trabajar personal en nocturnidad, o sea, como tan... Claro. Sí, y eso tiene que ver también con el posicionamiento institucional y desde el ejecutor de la política, digamos, social, de cómo está mirando ese territorio y si se plantea, digamos, el objetivo de reconocer esos dispositivos que están ya en funcionamiento, o como pasa en la mayoría de los programas sociales que vienen enlatados y bajados de Nación, buscamos soluciones nuevas y no reconocemos lo que la gente está haciendo, ¿no? En el caso de la banda, el año pasado, en el programa de fortalecimiento a las familias que tenía el Ministerio de Desarrollo de Nación, Desarrollo Social, bueno, el grupo de estudiantes que hicieron el año pasado el diagnóstico ahí y que trabajaron en el espacio pudieron visibilizar esto de la cuestión de fondo, que era la problemática del consumo, ¿no? De los jóvenes, mujeres y varones del barrio. Sin embargo, la organización, institución que bajaba el programa, buscaba siempre otras estrategias de intervención que rodeaban la problemática, pero no se intervenía sobre la misma como institución, sino que un grupo de compañeros que estaban ejecutando decidieron voluntariamente poder intervenir sobre ese problema. Y la organización, me acuerdo que cuando la compañera les planteó de que había un grupo de jóvenes vinculadas a una iglesia que estaba haciendo contención y escucha de esos jóvenes que estaban en situación de consumo y que se reunían todos los viernes en la casa de los jóvenes, iban rotando, no se le dio bolilla, digamos. Entonces se invisibilizó ese dispositivo que ya estaba funcionando y al cual se podría haber sumado otras estrategias o recursos, pero y no, digamos, se decidió no reconocer eso como válido. Y eso sucede también, digamos, con muchas organizaciones que se limitan, y bueno, y me parece que el mapeo es una opción también política de reconocer justamente estos actores, estos dispositivos invisibilizados, ¿no? Eso. Bueno, mapeo de territorios. No quiero decir nada, ¿no? Pero fíjense los tiempos, no me maten. Sí, no, ya Sí. Estamos bien con el tiempo, te vamos diciendo. Sí. No, bien. No, vamos bien. Un minuto para que se corte. Me encanta, buenísimo. Por ahora lo vamos controlando, vamos a ver más adelante. Ponela, ¿ya está la diapositiva? Sí, Mari. Sí. Bueno,
respecto al mapa de territorios, como dice Algranati, el punto de partida de este tipo de mapeo es el espacio físico concreto, sería el territorio geográfico. ¿Se me escucha? Sí. Bien. Por ejemplo, un barrio, una comunidad rural, una ciudad, un país, una región que puede estar integrada por varias provincias o una región más grande que comprenda parte de varios países, como es la región del Gran Chaco americano. Entonces se interviene en un ámbito espacial, ¿no? Que se va delimitando, definiendo subjetivamente de acuerdo a las miradas, a las perspectivas, actores que participan en la elaboración de este mapeo. Los mapas, como sabemos, son representaciones ideológicas. Históricamente, la confección de mapa ha servido, ha sido el poder dominante para apropiarse de los territorios, delimitar enteras, para señalar los ocupamientos, las ocupaciones y planificar estrategias de invasión, de saqueo, de apropiación de los bienes comunes por ahí, ¿no? O realización por parte del Estado de obras públicas. Entonces se necesita hacer mapeos para conocer esos son los mapas oficiales para hacer la reubicación. En la época de la colonia, por ejemplo, los territorios eran delimitados por leguas, y los límites por ahí eran las rutas o los ríos. Y esos territorios eran cedidos a algún coronel o algún capitán que había, como premio por haber ganado una batalla, por ejemplo, o a la Iglesia Católica. Ese era el uso que se le daba Mari, al mapa. Mari, ¿no? ¿Sí? te interrumpo ahí porque se va a cortar para que cierres con una idea y se corta. Bien. Entonces, los mapas que conocemos, hace un rato decían, yo no conocía sobre mapeo, cartografía social, es que los mapas que conocemos, que circulan, son el resultado de la mirada que el poder dominante recrea sobre los territorios. Y es una mirada que está al servicio del desarrollo del modelo capitalista y decodifica los territorios de